Cono Sur. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en el Cono Sur. Soy Angie Gutiérrez. Bienvenidos. En medio del endurecimiento de las medidas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decenas de chilenos enfrentan la deportación. Esta semana llegó a Santiago de Chile un nuevo avión con 43 personas expulsadas de la nación norteamericana. Pero ¿qué hay detrás de estas deportaciones? Será nuestro primer tema de análisis en la tarde de hoy. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Nos acompaña Adriana Amado, periodista y académica de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España. Adriana, una feliz noche para ti y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, un gusto como siempre acompañarlos. Adriana, y comenzar preguntándote cómo se recibe esta noticia de la nueva deportación de chilenos que llegaron esta semana a Santiago de Chile. Bueno, lo que estábamos viendo es esta sobreactuación que tiene el gobierno de Donald Trump con relación a los inmigrantes, pero claro, hasta ahora las medidas se habían enfocado en los inmigrantes ilegales y en ciertos países que tienen situación un tanto irregular. Lo que resulta llamativo es que la noticia ahora involucra un país que tiene esta visa digamos, automática, como tienen muchos países, por ejemplo, desde Europa, lo cual creo que también es una potente herramienta de comunicación de Trump con relación a qué es lo que está haciendo con la migración en todas sus manifestaciones. Adriana, si bien Chile no es el país de mayor deportaciones, de ciudadanos con mayor deportaciones, ha aumentado en los últimos tiempos. ¿A qué se puede deber esto? También teniendo en cuenta que Chile no es considerado un país con ciudadanos de alto riesgo o terroristas que puedan afectar a Estados Unidos. Por eso mismo te mencionaba que se trata de un mensaje muy potente, porque cuando tú pones en una lista de países prohibidos, países que tienen situación irregular o sospechas de delitos como los que mencionabas, la opinión pública internacional piensa que está dentro de la normalidad de las medidas migratorias, pero cuando esas medidas o las deportaciones involucran un país que en la apariencia no tiene problemas, creo que estás mandando una poderosa comunicación acerca de las prevenciones que van a tener que tener todos los países del mundo para moverse y relacionarse con Estados Unidos, porque aquí no estamos hablando solamente de personas en situación de migración que quieren instalarse, sino que hemos visto en redes sociales también detenciones de turistas, ¿no? O negación de visa a turistas que ya tenían sus viajes comprados. Entonces, creo que es parte de esta política de golpes de efecto que está siendo muy efectiva porque pone a toda la opinión pública de todo el mundo a hablar de las medidas de Trump. ¿En qué contexto se han dado estas deportaciones? ¿Cuáles han sido los argumentos, sobre todo para los ciudadanos chilenos que han sido deportados, y si se han respetado los derechos humanos en medio de los procedimientos que se han llevado a cabo? Bueno, estas son cuestiones como sumamente delicadas y que los argumentos que se dan en cada caso son particulares. No creo que podamos sacar conclusiones en general. Todos los que hemos en algún momento tramitado una visa a los Estados Unidos, incluso esta visa extendida por turismo, hemos sabido de que va a ser revisado nuestros antecedentes en redes sociales, van a ser revisados nuestros antecedentes laborales. Es decir, ha sido tradicionalmente un país muy difícil para ingresar. Con lo cual creo que lo que se está poniendo en discusión es que va a ser cada vez más difícil y de alguna manera es una forma también de mostrar que la administración Trump está cumpliendo sus promesas de campaña.
¿Consideras que el gobierno del presidente Gabriel Boric en Chile ha manejado adecuadamente estas deportaciones y ha ofrecido el apoyo suficiente a sus conciudadanos? Mira, no conozco en detalle la situación. Lo que sí podemos analizar desde afuera es que está Chile atravesando también un año electoral, con lo cual todas las medidas que se tomen tienen ese cariz de campaña y por lo tanto van a ser más prudentes que las que deberían haber sido, ¿no? De todas maneras, insisto en que más allá de esta situación delicada para Chile, hay que verlo en este contexto en donde las deportaciones se han convertido en la noticia cotidiana en los Estados Unidos, con lo cual que le haya tocado a un país que supuestamente no tenía mayores conflictos con Estados Unidos forma parte de esta estrategia de la política internacional del gobierno de Trump. Adriana, quiero sumar a nuestra conversación en esta tarde a Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso en Chile. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un agrado saludarte. Guillermo, comenzar preguntándote qué se conoce de estas 43 personas que fueron deportadas esta semana de Estados Unidos a Chile y cuáles son las condiciones de estas personas en las que llegaron al país. En esas 43 personas se dividen en aquellas que no tienen el permiso para estar en Estados Unidos, ya sea porque entraron en forma irregular o porque su visa waiver ha caducado y se quedaron más allá del tiempo establecido. Luego hay otro grupo de personas que han sido detenidas en Estados Unidos, ya sea por sospecha o por ser responsables de delitos cometidos en territorio estadounidense. Y el tercero es el tema de inmigrantes chilenos que eventualmente han estado en Estados Unidos y no han regularizado su situación a pesar de haber tenido documentos anteriores. En ese sentido, estas 42 personas que llegan a Chile, al menos 2 han sido detenidas al arribar el avión acá a Chile por estar con peticiones de la justicia para poder ser o interrogados, formalizados o simplemente detenidos, que es la situación que hoy día se está revisando a nivel del gobierno y del Poder Judicial. Ese es más o menos el cuadro de situación, a lo cual se suma el hecho de que más allá de las deportaciones que ha realizado Estados Unidos también ha empezado a aplicar una política en la cual, no obstante haber entregado la visa waiver, esta es denegada al momento o momentos antes de que las personas suban a los aviones con destino a Estados Unidos. Entonces, hay un escenario de complejidad en las relaciones entre ambos países. Guillermo, ¿consideras que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha manejado adecuadamente esta situación de las deportaciones y también cuál ha sido el apoyo que están recibiendo los conciudadanos, los chilenos en Estados Unidos de parte del consulado, de la embajada? Hasta donde sabemos, la embajada y los consulados, que son los que tienen en la práctica la relación directa con los chilenos en ese país, le han facilitado todas las condiciones que se exigen de parte de las autoridades migratorias estadounidenses. Sin embargo, el tema supera muchas veces la capacidad que tiene Cancillería y los consulados, dado que Estados Unidos está exigiendo otro tipo de antecedentes que no están en los acuerdos que se habían firmado con Estados Unidos para poder otorgar la visa waiver. En ese sentido, hay todavía un proceso de negociaciones pendientes. Dicho eso, el gobierno del presidente Boric se ha mantenido, yo diría, con cierta distancia de lo que son las decisiones del gobierno, a pesar de las diligencias que ha realizado el personal diplomático acreditado en ese país. Es una situación en la cual estamos, yo diría, en una zona gris, en donde no sabemos exactamente cuál es el criterio con el cual Estados Unidos aplica las medidas derivadas tanto de las leyes como de las órdenes ejecutivas de Donald Trump, y en segundo lugar, no hay tampoco claridad respecto a cómo se debe seguir las negociaciones respecto a la visa waiver para poder mantener ese beneficio del cual gozan los chilenos.
Adriana, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump con estas medidas? ¿Qué más podemos esperar? ¿Más deportaciones? ¿De pronto también una medida adicional en la parte económica con mayores aranceles para países del Cono Sur, en especial a Chile? Yo creo que hay que desdoblar cuando estamos hablando de la comunicación de la administración Trump, aquellas medidas efectivamente tomadas y estas comunicaciones de alto impacto a nivel internacional. En los primeros meses de la administración de Trump, el número de deportaciones no fue mayor que las que era durante las administraciones anteriores. Sin embargo, la percepción es que así fue, porque siendo una promesa de campaña, todo el tiempo se pareciera que está necesitado de exagerar esa posición. Entonces, creo que ahí tenemos que ser muy prudentes y, como decía el colega, más allá del impacto que tiene las noticias y el encuadre general que viene teniendo a partir de deportaciones masivas y detenciones indiscriminadas, creo que hay que hacer un balance de efectivamente cuántas han sido y qué situación involucra a los ciudadanos que han sido deportados, ¿no? En el caso del estricto cumplimiento de las leyes, por ejemplo, el caso de ciudadanos que cometieron delitos o ciudadanos que no han presentado sus papeles o que extendieron su estadía, no les asiste más que ese marco legal y están en una situación irregular. El problema lo tenemos en este espacio gris en donde se plantean medidas y no se conoce todavía cuáles son sus efectos y su marco. Guillermo, ¿qué se conoce de lo que fueron estas deportaciones en cuanto al trato y en cuanto al respeto de los derechos humanos con estas personas chilenas? A ver, yo creo que acá hay dos visiones distintas, la que tenemos desde América Latina o en este caso de Chile en torno a lo que son los derechos de aquellos que son apresados por la policía y la forma en que se aplica ese mismo hecho en Estados Unidos. El trato en Estados Unidos para aquellas personas que han vivido allá es bastante más formal, más duro, es excesivamente protocolar en términos de que la persona que es detenida por un policía lícitamente debe estar inmovilizada y si no se inmoviliza él al pedido policial es exigido mediante la fuerza por la policía para poder inmovilizarlo y luego trasladarlo al local de la policía para poder hacer el trámite de ingreso justamente al sistema de ellos. Y es ahí donde se produce justamente situaciones que para nosotros o para muchos podrían ser consideradas violación a los derechos humanos por el uso de la fuerza para inmovilizar a la persona, respecto a lo que pasa en otro país en torno a que ese tipo de uso de la fuerza de las policías se considera atentatoria contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y ahí tenemos, yo diría, una gran diferencia respecto a cómo se aplica la ley en términos del uso de la fuerza policial y cómo se trata justamente a aquella persona detenida. Hay ahí una gran diferencia que probablemente va a dar paso, y está dando paso, de hecho, a diversas opiniones respecto a que han sido maltratados, han sido tratados de una forma no digna en los términos de América Latina, pero que son normales dentro de lo que es los protocolos que usa la policía en las principales ciudades de Estados Unidos. Adriana, ¿qué podría hacer América Latina, los países de esta parte del continente, teniendo en cuenta estas deportaciones? Chile, por ejemplo, ¿podría jugar un papel importante para lograr frenar estas deportaciones? El tema es muy complejo porque si estamos hablando de las migraciones, sabemos que en el continente hay países que lamentablemente están atravesando situaciones políticas y económicas durísimas, expulsivas, que generan diáspora de sus ciudadanos, como el caso de Venezuela o el caso de Nicaragua. Ahí tenemos una cantidad de migraciones en situación de riesgo, sin contar los casos que conocemos de México, ¿no? que tienen ya también otro tratamiento.
Con lo cual, el caso que estamos analizando tiene que ver con quizás de las migraciones más leves o en menor cuantía. Entonces es difícil que el continente pueda tomar una política in totum porque su situación es muy diferente. Lo que sí nos tiene que, digamos, llamar a la reflexión a todos los latinoamericanos es que parte del problema tiene que ver con las magras condiciones sociales y políticas que estamos ofreciendo a nuestra ciudadanía. Los índices de satisfacción con la forma de vida en nuestros países son bajos y muchas veces se ven los países del norte o de Europa como la única salida. Y creo que más allá de pensar cuestiones que tienen que ver con esta situación migratoria en particular, estamos tocando un tema que va a merecer situaciones de fondo porque las grandes migraciones están siendo un gran problema en todo el mundo. Así es, Adriana. Vamos a hacer una primera pausa en Club de Prensa Conosur. Ya volvemos. Seguimos en Chile porque casos recientes han encendido las alarmas entre los viajeros chilenos a Estados Unidos porque han visto frustrado su viaje por el repentino rechazo de último minuto de su visa waiver. Algunos incluso han sido notificados en aeropuertos mientras hacen las respectivas escalas para llegar al país norteamericano. Recordemos que la visa waiver es un documento que se emite a algunos países, entre esos a Chile, para que sus ciudadanos puedan viajar a Estados Unidos sin visa y permanecer allí por un plazo máximo de 90 días. Guillermo, comenzar contigo. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Sabemos que hay conflictos y tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Chile. Algunos analistas aseguran que estas tensiones podrían tener algo que ver con estos rechazos de último minuto de la visa waiver. ¿Es así? Y si nos puedes hacer de pronto un contexto de lo que son estas tensiones diplomáticas entre ambos países. Perfecto. A ver, empecemos por la visa waiver. La visa waiver para Estados Unidos significa un acceso a la base de datos chilena que permite establecer la identidad de la persona, sus características biométricas. En tercer lugar, si acaso tiene algún tipo de sentencia o algún tipo de delito configurado en el sistema chileno y poder generar el cruce con la base de datos, lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos lo cruza con su base de datos de distintas agencias y conforme eso se otorga, digamos, en menos de 5 días normalmente, en forma digital, a una, digamos, la famosa visa waiver, que es un sistema abreviado que permite hacer eso. Ahora bien, con Estados Unidos hay un proceso de negociación actualmente y que está en permanente revisión respecto a la validación y verificación de los datos que entrega Chile respecto a los ciudadanos que solicitan la visa a Estados Unidos. Eso es un tema que no es menor porque exige a Chile tener, yo diría, totalmente depuradas las bases de datos, y eso, conforme los funcionarios de Estados Unidos, no es tan así. Y el argumento de Estados Unidos es que eso se refleja en la cantidad de delincuentes chilenos que llegan a Estados Unidos a cometer delitos. Y ahí hay un primer tema. Sin embargo, la visa waiver también se transforma en un instrumento de negociación. Para Estados Unidos le interesa no solamente mantener una llegada directa en las inversiones a Chile, obtener los recursos naturales más relevantes, entre ellos, yo diría, el cobre y el litio, pero a su vez también tener en claro de que Chile, controlando el Estrecho de Magallanes, teniendo una puerta al Pacífico muy amplia, es un socio estratégico de relevancia para Estados Unidos, y ahí a Estados Unidos le preocupa la presencia de China, particularmente en territorio nacional, aparte de otros países de América Latina. En esa perspectiva, entonces, Estados Unidos está ahora velando con la administración Trump, pero primero de tener un acceso privilegiado a los recursos naturales. Hablemos solamente de cobre y litio, hay muchos otros más. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, en consecuencia hay un intercambio económico relevante. Lo segundo es asegurar para Estados Unidos, desde el punto de vista de estrategia de seguridad internacional, la adecuada influencia y control sobre
del estrecho de Magallanes particularmente, que es parte de la cadena de suministro, pero también un estrecho muy estratégico para poder justamente potenciar y proyectar los intereses que Estados Unidos tiene. En esa perspectiva, yo diría que hay efectivamente un uso de la visa waiver que puede ser interpretado como un instrumento de negociación para los intereses que Estados Unidos tiene en esta área. Adriana, ¿cuál está siendo la afectación en este momento, sobre todo para los viajeros frecuentes, los chilenos que son viajeros frecuentes a Estados Unidos como estudiantes, empresarios, con estos rechazos masivos y si en realidad se extiende una alerta, una alarma de que se podría retirar este beneficio para los chilenos? Yo creo que hay que poner también en juego otro factor sociopolítico que tiene que ver que esta visa exige como condición que la persona no represente una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, más allá de que se verifica, como bien decía el colega, los antecedentes penales. Esto se relaciona, yo lo relacionaría también con esa revocación de visas que han afectado a las universidades y que están poniendo también en crisis el sistema de intercambio universitario, que siempre había sido muy intenso entre Latinoamérica y los Estados Unidos. La alternativa es empezar a gestionar la otra visa, la visa de 10 años que uno solicita directamente en la embajada, y esto ha sido el caso de algunos estudiantes que conozco. Pero lo que sí nos está poniendo sobre aviso que esa tranquilidad que teníamos de la gestión de esta forma de ingreso automática es problemática. Guillermo, nos mencionabas que hay negociaciones en este momento entre los gobiernos y sobre todo el gobierno de Chile con el interés de no perder este beneficio de la visa waiver. ¿Cómo están siendo esas negociaciones y si este gobierno está enfocado en darlo todo para no perder el beneficio? El gobierno chileno está muy enfocado en que este beneficio no se pierda. Sin embargo, las exigencias de los equipos negociadores, que es a nivel, yo diría, ya técnico, pero con la vigilancia del FBI particularmente, digamos, están pidiendo de que no solamente se incorporen a la base de datos aquellas personas que ya tienen una sentencia, digamos, definida o establecida por el Poder Judicial, sino aquellas personas que están siendo procesadas por algún tipo de delito. A eso Chile se ha negado, yo diría, desde el inicio, en términos de entregar antecedentes de personas que, siendo sospechosas, o como se diría en Estados Unidos, personas de interés, en la práctica queden en la base de datos estadounidense. Ahí hay un tema en términos de cómo se filtra esa información y es ahí donde Estados Unidos está colocando la presión. Y esa presión claramente tiene que ver con esta suerte de suspensión de visa, una vez incluso otorgada, a la cual tú hacías referencia al inicio, y que los pasajeros se enteran al momento de querer abordar un avión en el último destino hacia Estados Unidos. Entonces, acá hay un tema, yo diría, digamos, de negociación. Aparte de eso, no se puede dejar de lado también que la administración Trump tiene una percepción dentro de los funcionarios que hoy día tiene la responsabilidad de ver todos estos temas muy anti-woke. El movimiento woke es una expresión importante de lo que es la izquierda progresista, y es ahí donde Donald Trump ha colocado mucho énfasis en que no desea, digamos, abrir las puertas de Estados Unidos a aquellas personas que están defendiendo esa línea, y es ahí también donde cabe un factor ideológico dentro de esta negociación, más allá de los aspectos técnicos ya señalados. Adriana, ¿este beneficio podría ser cedido, por ejemplo, a un país como Argentina, teniendo en cuenta también la afinidad entre Javier Milei y Donald Trump? Yo lo veo difícil porque, como explicaba quien me antecedió, se requiere un sistema transparente de datos penales y judiciales, que no es el caso de Argentina. Pero rescato también esa otra cuestión que tiene que ver con cierto control de las expresiones ideológicas que Estados Unidos considera
actualmente un riesgo. Por ejemplo, las manifestaciones pro-Palestina, que son muy habituales en ciertas, sobre todo, por ejemplo, en ciertos grupos intelectuales o en los estudiantes, y que creo que también tiene un efecto ejemplificador, ¿no? Al mostrar que esto puede ocurrir, también genera cierto efecto de autocensura o de cambio de actitudes de quien aspira en algún momento a visitar, estudiar o trabajar en Estados Unidos. Claro, vamos a hacer una nueva pausa en Club de Prensa Conosur, ya volvemos. El próximo 29 de junio, Chile vivirá un momento clave en su calendario electoral con las elecciones primarias presidenciales del oficialismo. Estos comicios se dan en medio de una baja aprobación del presidente Gabriel Boric y la derecha liderando las encuestas. De estos comicios se conocerá el representante del oficialismo en la carrera por el sillón presidencial. Guillermo, comenzar contigo. ¿Quiénes son los candidatos que estarán en esta elección del 29 de junio? ¿Y cómo llegan a estos comicios? Son efectivamente los representantes del oficialismo, considerando que la oposición no va a hacer primarias, y se ha concentrado en 4 candidatos específicamente. Una exministra, Janet Jara, que representa al Partido Comunista, un representante del Frente Amplio, que es la izquierda progresista, que llega al gobierno junto con Boric específicamente, que es Gonzalo Winter. Tenemos a su vez a quien representa al Partido Verde, que es Jaime Mulet, y tenemos finalmente a quien representa al socialismo democrático, que es la facción ex concertacionista que gobernó el país durante más de 30 años y que se sumó al gobierno de Gabriel Boric y que fue ministro del Interior, Carolina Toá. Ellos 4 son los que están disputando esta elección primaria el 29 de junio para poder representar justamente a las fuerzas oficialistas en las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Adriana, ¿cómo ves el contexto político de Chile para estas elecciones y qué tanto va a pesar la baja aprobación del presidente Gabriel Boric? Creo que también tenemos que sumar a eso que Chile, como la mayor parte de los países de Latinoamérica, tienen una baja satisfacción con la democracia. Lo que estamos viendo en los procesos democráticos es que, si bien se han mantenido sólidos a lo largo del tiempo, en tanto se renuevan las elecciones, la democracia no ha logrado cumplir con la promesa de la buena vida que todos los ciudadanos esperan. Entonces, el Latinobarómetro, sin ir más lejos, muestra que solo el 26% de los chilenos está satisfecho con la democracia. Esto lo que también plantea es otras expectativas con otros valores que los partidos con inclinación hacia la derecha han sabido aprovechar, como hemos visto en el caso, por ejemplo, de Brasil con Bolsonaro o de Argentina con Milei, incluso desde posiciones partidarias que podíamos suponer frágiles. Guillermo, el gobierno de Chile lanzó una campaña que se llama Chile Vota Informado. Esto para que las personas acudan el próximo 29 de junio a votar en estas primarias. Estas elecciones no son obligatorias. ¿Qué expectativa hay de la cantidad de votantes? También teniendo en cuenta que puede ser un termómetro del apoyo que va a tener el oficialismo para lo que serán las elecciones en noviembre. Efectivamente, Angie, hay 2, yo diría, criterios para poder entrar al análisis de la primaria. El primero de ellos es la cantidad de electores que pueden convocar, considerando que la votación es totalmente voluntaria, no es obligatoria como va a ser en la presidencial. El universo electoral de Chile es de 15,5 millones aproximadamente, y el oficialismo se ha comprometido públicamente a que va a llevar al menos 2 millones de votantes a este proceso de primarias. Si fuese menor de 2 millones,
efectivamente va a haber un impacto que va a ser, digamos, va a poder ser llevado a los resultados de las parlamentarias. Con 2 millones de votantes en un escenario en el cual se espera que con voto obligatorio voten cerca de 9 millones, evidentemente la derrota del oficialismo sería un hecho político de alto impacto dentro de lo que es la fuerza de izquierda y centro izquierda en general. Y eso estaría abriendo el paso justamente para un mejor posicionamiento eventualmente de la oposición. Hay que recordar que en la papeleta presidencial del mes de noviembre van a aparecer otros candidatos independientes también y que podrían cortar las expectativas de votación que puede tener la oposición y también el oficialismo. La baja de Boric es un elemento, yo diría, relevante para poder hacer esta proyección. Con todo, algunos personeros dentro del oficialismo, los candidatos, consideran que podrían convocar a 1,5 millones. Si hay 1,5 millones de votantes o menos, sin lugar a duda eso va a ser un golpe muy negativo para lo que es el oficialismo y para lo que es la evaluación del gobierno de Gabriel Boric en términos de lo que ha pretendido hacer en los últimos 3 años y medio. Adriana, en este momento la oposición lidera las encuestas. ¿Qué tan fortalecido va a salir el oficialismo después de estas elecciones primarias, teniendo en cuenta que la oposición no tuvo esta oportunidad ni esta exposición mediática como sí lo tuvo el oficialismo con estas elecciones primarias? Claro, pero también unas primarias representan un desgaste porque tenemos 4 candidatos que van a tratar de buscar su preponderancia y por lo tanto necesariamente van a poner en cuestión muchas de las prácticas del gobierno por lógica propia electoral, con lo cual ahí tenemos un desequilibrio, ¿no? Un partido oficialista con primarias y con el desgaste propio que significa una discusión política y una oposición con más libertad de plantear alternativas. Yo recordaba en la primera intervención que estamos hablando de una sociedad con cierto desencanto del sistema democrático y con muy baja aprobación de los partidos políticos. Esto puede llevar a escenarios, por ejemplo, de abstención electoral o de un voto que expresa bronca, ¿no? Y que no necesariamente implica una adhesión a las ideas, pero sí una necesidad de cambio, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo de Argentina porque es una elección relativamente reciente y que también se generó en un vuelco en las primarias. Esa buena posición en la que quedó un personaje como Javier Milei, que no existía en el escenario político, derribó la estrategia del oficialismo y desgastó y sacó de escena a la segunda fuerza en la contienda electoral. Con lo cual, lo que nos están diciendo de estos escenarios es que son muy volátiles y que son muy difíciles de pronosticar como teníamos acostumbrado en el pasado. Guillermo, ¿cuál es el candidato o candidata que llega más fuerte a estas elecciones primarias y cuáles serán esos desafíos que deberá enfrentar el candidato o candidata que gane para llegar a las presidenciales en noviembre? El oficialismo hasta ahora tiene muy claro, incluso el presidente Boric, de que su gobierno y la coalición oficialista está en desventaja respecto al apoyo popular para las elecciones de noviembre. En las primarias que se realizan ahora a final de mes de junio, lo que los candidatos esperan es poder consolidar cada uno de ellos una votación que sea lo suficientemente sólida para negociar los cupos parlamentarios. Recordemos que en la elección de noviembre se renueva todo el Senado y toda la Cámara de Diputados en Chile, la mitad del Senado y toda la Cámara de Diputados en Chile. En consecuencia, acá las votaciones y las campañas están orientadas primero a poder convocar a la población que voluntariamente vaya a votar por ellos, pero también para poder conseguir la cantidad de votos suficiente que le permita negociar pactos por omisión dentro de las listas de candidatos a parlamentarios. En ese sentido, es probablemente una de las votaciones más relevantes
para primaria y tal cual decía Adriana, con un desgaste inmenso para el oficialismo en términos de lo que eso significa, dado de que es votación voluntaria, no hay financiamiento estatal para estas primarias y es ahí donde efectivamente yo diría está el mayor problema. Si uno quiere mirar, la que está mejor afectada es Carolina Toá, ex ministra del Interior del gobierno del presidente Boric, y que aparece como la mejor instalada para poder ganar. Sin embargo, los últimos debates, los cuales han empezado a darle un mayor también espacio de votación a un partido que es muy disciplinado, como es el caso del Partido Comunista, para poder llevar también a Janet Jara con una opción cada vez yo diría de mayor potencial para poder erigirse como una privilegiada o una preferida dentro de esta elección primaria. Entonces hoy día la competencia al interior del oficialismo entre esa visión más de izquierda representada por el Partido Comunista, aquella progresista de izquierda representada por Gonzalo Winter que no logra levantar su campaña, aquella visión del Partido Verde que mantiene una discreta posición dentro de los cuatro, y la posición de Carolina Toá de que representa el socialismo democrático o la centroizquierda tradicional en Chile, es justamente parte de todo el conflicto que está y que hasta ahora, como te decía, está Carolina Toá punteando las encuestas, pero dado que el voto es voluntario, esto puede tener un vuelco el día 29 conforme la cantidad de gente que vaya a sufragar en esa oportunidad. Adriana, en tu análisis y tu opinión, ¿volverá el pueblo chileno a elegir un gobierno de izquierda o definitivamente regresa la derecha al poder en Chile en noviembre? Como decía, en escenarios tan volátiles es muy difícil pronosticar, pero lo que sí es interesante y que yo personalmente admiro del pueblo chileno es que ha sido capaz de manejar alternancias de partidos con una calidad institucional que quizás los países de vecinos no hemos sabido hacer. Con lo cual, a mí no me preocupa la alternancia. Sí, que esa alternancia no se traduzca en polarización, que es uno de los males contemporáneos. ¿Esto qué significa? La polarización implica que el otro no tiene posibilidad de existir. La convivencia democrática tiene como base el pluralismo de ideas y la alternancia no es más que la puesta en juego de ese pluralismo, en el cual un partido en algún momento ofrece sus soluciones y en otro momento la ofrece otro. Lo que estamos viendo en Latinoamérica es que a veces esa compulsa electoral termina siendo algo de suma cero, ¿no? Y en donde si gana uno se descalifica el otro y no se admite la convivencia democrática que es necesaria. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra con este calendario electoral en Chile y por supuesto al próximo 29 de junio con estas elecciones primarias presidenciales del oficialismo en la nación sudamericana. Vamos a hacer una nueva pausa en Club de Prensa Conosur, ya volvemos. Se nos acaba el tiempo en Club de Prensa Conosur y quiero agradecer a nuestros invitados. Nos acompañó Adriana Amado, periodista y académica de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Adriana, muchas gracias por tu tiempo y tu completo análisis. Muchísimas gracias, siempre es un placer acompañarlos. Un saludo a su audiencia. También agradecer a Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso en Chile. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Un gusto, como siempre, tenerte con nosotros en Club de Prensa Conosur. Lo mismo digo, Angie, muchas gracias por todo y buen fin de semana para todos. Muchas gracias. A ustedes también gracias por estar conectados con Club de Prensa Conosur. Continúen con el canal de las Américas. Buen fin de semana.